Porque desde los años 70 aquí se están haciendo encuestas de empleo y desempleo. Por ejemplo, en el 1973, la primera encuesta de empleo y desempleo que se hizo en el país de la OIT, el programa regional de empleo, el PREAL, que se realizó en Santo Domingo. Desde esa época hay divergencias entre esa es una historia vieja, entre las encuestas que ha hecho el Banco Central y las que han hecho otras instituciones. Siempre ha habido controversia en ese sentido. Sin embargo, en los 90 hay que, digamos, esta controversia se coloca en la palestra pública con la encuesta demográfica y de salud. Con la encuesta demográfica y de salud revela... Es la Endesa. Sí, revela un desempleo por encima, muy por encima del Banco Central en el desempleo ampliado, pero el desempleo abierto era por debajo del Banco Central. Entonces la controversia tiene que ver dependiendo de si es desempleo abierto que se mide o es desempleo ampliado. En el caso del desempleo abierto, hay bastante diferencia entre las estimaciones que provienen de la encuesta del Banco Central y la de otras encuestas, como el caso de la encuesta nacional de ingresos y gastos de la Oficina de Estadística. Hay una diferencia muy importante. Quedan por debajo en desempleo abierto. Entonces hay que ver la pertinencia de un desempleo abierto de 4.5 cuando países como Chile, Brasil, Uruguay superan el 8%. Entonces habría que debatir. Sí, porque ya 4.5 ya hay casi el pleno empleo, o sea. Hay que debatir entonces si realmente un desempleo natural. Sí. Si realmente es pertinente que nosotros utilicemos ese indicador o esa definición y esa medición de desempleo ampliado para nosotros caracterizar la economía dominicana. En cuanto al desempleo ampliado, ocurre lo contrario. Hay mucha divergencia cuando se utiliza la metodología que actualmente está usando el Banco Central, donde incluye a desalentado o personas, lo que le llaman el desempleo oculto, incluyendo estudiantes, amas de casa, discapacitados y jubilados, que son personas que no buscaron empleo, primero que no buscaron empleo, que ellos declaran que estarían dispuestos a aceptar un empleo si se lo ofreciese. Sí. Entonces, en América Latina, solamente 6 países están utilizando la definición de desempleo ampliado. Solamente 6 países: Panamá, Ecuador, Colombia, Trinidad y Tobago y Jamaica. La mayoría son del Caribe. Entonces, cuando vamos a comparar el desempleo, tenemos que comparar desempleo abierto con desempleo abierto. Si vamos a comparar desempleo ampliado, entonces tendríamos solamente que comparar esos países que yo he mencionado, porque no es válida la comparación. Son metodologías diferentes, son algoritmos diferentes cuando tú calculas el desempleo abierto, que es muy por debajo, generalmente el desempleo abierto está por debajo del ampliado. Todas estas diferencias, no se ven que yo siento que hay menos obsesión por parte de la gente de forma general en la medición de este indicador versus otros indicadores. La gente está obsesionada por el tipo de cambio, la gente está muy pendiente de la tasa de crecimiento, la tasa de interés, ya después de lo que pasó, yo creo que ya la gente está muy pendiente de esto. La tasa de inflación, la gente lo mira, pero una cosa que medimos mal probablemente y con muy poca frecuencia en comparación con otros países es el tema del desempleo. Aquí son encuestas solamente semestrales y que se publican con mucho tiempo. Entonces, ¿de qué viene eso de que como que hay muy poco interés o hay un poco interés por parte del público en general por estar midiendo eso, que parece una variable muy importante, muy sensible en otros países? Inclusive la relación entre el crecimiento de la economía, el crecimiento de los empleos, son relaciones que estamos discutiendo apenas ahora estamos empezando a hablar de esos temas. Además, yo quisiera, porque esto es un tema bien importante, en el caso de la República Dominicana, un país que tiene una invasión prácticamente pacífica de trabajadores haitianos que están diseminados por la geografía nacional, pero que son básicamente los que trabajan en la agricultura, los que trabajan en la construcción, los que trabajan en actividades duras, en el corte de la caña, ese tipo de actividades
que los dominicanos no quieren hacer. Claro, claro. Prefieren coger una yola e irse a trabajar a otro sitio y cosas, pero no sé. Entonces, ¿cómo entra en la medición que ustedes hacen ese tipo de trabajadores que en muchos casos no son ni siquiera residentes de la Dominicana, son temporales, están aquí, terminan y se retornan a su país? Entonces, ¿cómo recoge el trabajo y la investigación que ustedes hicieron ese tipo de cosas? Yo quisiera abundar un poco sobre esa parte que ustedes han mencionado, porque en cierta manera en la economía dominicana se ha producido un cambio estructural, o sea, un cambio en las estructuras sectoriales, vamos a decir. Entonces, sectores que son los pujantes, como el sector de telecomunicaciones, el sector turismo, son los sectores básicamente que más están creciendo, pero a su vez son sectores que se pueden decir que son intensivos en capital. Entonces, la generación de empleo de esos sectores es mínima. O sea, entonces, por el lado de la demanda, la reacción que tienen esos sectores ante el crecimiento de la economía básicamente es mínimo. Pero por el lado de la oferta, también hay elementos que han influido en ese sentido. Por ejemplo, como tú has mencionado, la migración haitiana. La migración haitiana es un elemento importante, el aumento de la tasa de participación de la población que entra a trabajar entre la población económicamente activa. Entonces tú encuentras que en el mercado de trabajo hay más mujeres, más jóvenes, y eso aumenta la oferta de trabajo. Entonces tú vas a tener una oferta de trabajo que crece a un ritmo muy grande y una demanda de trabajo que crece a un ritmo muy lento. Por lo tanto, te va a generar una brecha en términos de desempleo. Entonces, eso es un aspecto importante que hay que considerar en el mercado de trabajo en la República Dominicana, independientemente también de los aspectos metodológicos, de cómo se mide el desempleo, de cómo se mide el empleo, que Julio César muy bien lo explica en su libro, Controversias. Vamos a una pausa, retornamos sobre eso. Bien, amigos, retornamos con ustedes. Estamos entrando a la última parte de nuestro programa el día de hoy. Estamos desarrollando un diálogo con dos profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tocando el tema del empleo y el desempleo en la República Dominicana y, como muy bien dice el libro, la controversia permanente sobre esta temática. Y yo creo que este es un trabajo de investigación bien interesante porque, por lo que he escuchado hoy día, se trata de un trabajo hecho con criterios estrictamente profesionales de investigación, y la idea realmente ha sido tener un documento desarrollado sobre los criterios profesionales que pueda servir para que podamos evaluar el tema del empleo o el desempleo en la República Dominicana y su efecto en la economía. Un tema recurrente, un tema importante y un tema que tiene mucho impacto y que además debe ser producto de políticas económicas por parte de los gobiernos y las autoridades en sentido general. Deme algunos datos. Bueno, yo hice una evaluación acerca de las divergencias entre las tasas de desempleo abierto y ampliado, utilizando 3 encuestas. La encuesta de fuerza de trabajo del Banco Central del año 2007, la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, que se le llama ENIC, de la Oficina de Estadística, y por otro lado la encuesta demográfica y de salud que tú mencionaste. Entonces, lo interesante es que esas encuestas, a diferencia de lo que había pasado en los años anteriores, esas encuestas utilizaron las mismas preguntas que usa la encuesta del Banco Central. Es decir, que las diferencias no se pueden atribuir a diferencias en términos de medición, sino que habría otros factores que habría que explicar esa diferencia. O sea, no hay problema, no hay diferencias metodológicas. En cuanto a las preguntas. En cuanto a la recolección de la información. Sí, en cuanto a las preguntas que se utilizan, porque hay otros elementos que inciden, los resultados, hasta la muestra, y la calidad de los entrevistadores, el proceso de recolección de los datos. Bueno, el asunto es que aún con esas similitudes en la pregunta, se observan diferencias. Por ejemplo, la encuesta del Banco Central en el 2007 arrojaba una tasa de 4.9, o sea, casi 5% del desempleo abierto. Sin embargo, la encuesta de la Oficina de Estadística arrojaba un 7.4. Hay mucha diferencia. Casi el doble.